Lydia Hammond odiaba llegar tarde. Toda su vida se basaba en la exactitud, los números en los informes contables, los minutos en su agenda, los gramos en las recetas. Así que cuando su jefe la dejó salir del trabajo 2 horas antes por un fallo en el sistema, no supo qué pensar de este inesperado regalo del destino. «Vete a casa, Lydia», le dijo, agitando la mano. «Los informáticos estarán husmeando hasta la noche. De todas formas, no puedes hacer nada sin la base». Podría haberse pasado por la tienda de comestibles, pero el domingo habían repuesto las provisiones de la semana. Podría haberse pasado por casa de sus padres, pero probablemente su madre aún estaría en su trabajo de voluntaria en la biblioteca. Al final, Lydia decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: irse a casa y tomarse unas vacaciones no programadas. Quizá darse un baño o leer ese libro que había empezado el mes pasado. La primavera de Renton estaba bañada por la lluvia reciente, y el sol jugaba en los charcos mientras Lydia giraba hacia Main Street. Un semáforo en el cruce con Oak Avenue la hizo detenerse. Su mirada se deslizó distraída por los escaparates, los transeúntes, los coches aparcados. Entonces, de repente, se detuvo. Nathaniel estaba de pie a la entrada del Lavender Lodge, un pequeño hotel boutique del que Lydia solo sabía que allí se alojaban sobre todo vendedores ambulantes y clientes comerciales de su empresa de construcción. Su marido, que se suponía que estaba grabando un retiro corporativo al otro lado de la ciudad en ese momento. Lydia parpadeó, pensando que se había equivocado de nombre. Pero no, sin duda era él. La misma chaqueta gris con coderas de cuero que le había regalado por su 35 cumpleaños. El mismo andar descuidado con una ligera inclinación hacia la derecha. El mismo pelo oscuro peinado hacia atrás. A su lado había una mujer, joven, pelirroja, con un vestido verde holgado que no ocultaba una barriga notablemente redondeada. El bocinazo de un coche detrás de ella sacó a Lydia de su aturdimiento. «Verde. Tengo que irme», pero en lugar de pisar el acelerador, encendió el intermitente y se desvió hacia la acera, apagando el coche. Nathaniel y la desconocida seguían fuera del hotel. Ella decía algo, gesticulando con emoción. Él asintió y le puso la mano en el hombro. Luego se inclinó hacia ella y la besó. No un roce fugaz de labios, sino un beso largo y profundo, el mismo que ahora ocurría tan raramente entre él y Lydia. Algo en su interior se hizo añicos. Lydia sintió náuseas y mareos, como si el suelo se le hubiera ido de debajo de los pies. Agarró el volante con más fuerza, con los dedos doloridos, como si eso fuera a evitar que cayera al abismo. Nathaniel y la mujer rompieron el beso. Él le pasó la mano por el pelo y luego bajó la palma hasta el vientre. Había tanta ternura en el gesto que Lydia sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Entonces la mujer sacó las llaves del coche de su bolso y se dirigieron al aparcamiento. Sin darse cuenta de lo que hacía, Lydia arrancó el motor y le siguió lentamente, manteniendo las distancias. Las vio detenerse delante de un Ford azul usado. Otro abrazo de despedida, otro beso. Después, la mujer se puso al volante y Nathaniel se dirigió a la parada del autobús. Lydia se encontraba en una encrucijada. ¿A quién seguir? La decisión surgió intuitivamente. Seguirla a ella, a esa desconocida que llevaba en su vientre al hijo de su marido. Debía saber quién era aquella mujer, dónde vivía. El Ford azul se puso en marcha y Lydia lo siguió, manteniendo la distancia. Atravesaron el centro y giraron hacia el distrito de Fairview. No era el más lujoso, pero tampoco el peor. Edificios de apartamentos normales, pequeñas tiendas, parques infantiles. El Ford se detuvo frente a un edificio de ladrillo rojo de 3 plantas. La mujer salió del coche, sacó unas bolsas del maletero y desapareció en la entrada. Lydia aparcó un poco más lejos y se quedó mirando el edificio, intentando comprender lo que estaba pasando. Su marido, con el que llevaban 6 años viviendo juntos, tenía una amante embarazada. Era tan irreal,
tan fuera de lugar en el panorama de sus vidas que parecía una especie de error monstruoso. ¿Podría ser su hermana? No, Nathaniel no tenía hermana, solo un hermano en Oregón, un primo, una amiga. Pero aquel beso no dejaba lugar a dudas. Lidia no supo cuánto tiempo estuvo sentada en el coche, mirando la casa donde vivía la amante de su marido. ¿10 minutos? ¿Una hora? El tiempo parecía haber dejado de existir. Finalmente se sacudió, se secó las mejillas mojadas, cuando había tenido tiempo de llorar, y arrancó el coche. Necesitaba volver a casa. Necesitaba pensar. Necesitaba... ¿qué? ¿Qué hace la gente cuando su mundo se desmorona ante sus ojos? El camino a casa fue un borrón. Lidia actuó con el piloto automático. Un giro, un semáforo, un cruce. El único pensamiento que le daba vueltas en la cabeza era ¿por qué? ¿Por qué Nathaniel? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? Su casa de 2 plantas en las afueras la recibió con el silencio familiar. Lidia tiró las llaves en la mesa del recibidor, entró en el salón y se desplomó en el sofá. Su mirada se posó en una fotografía enmarcada de ella y Nathaniel frente al Gran Cañón, felices, sonrientes, 3 años atrás. Recordó aquel día, el calor, el polvo rojo de sus botas, su brazo alrededor de su cintura. ¿Había estado ya con aquella mujer entonces? ¿O había empezado más tarde? ¿Y cuánto tiempo antes que ella? Lidia se levantó y se acercó a la barra. Se sirvió un whisky, una bebida que normalmente no tomaba. Bebió un sorbo, sintiendo un ardor en la garganta. Pero era bueno. Era un dolor que se podía sentir, a diferencia del que le desgarraba el corazón ahora mismo. El reloj de pared marcaba las 4. Nathaniel solía llegar a casa sobre las 7, a veces más tarde si se retrasaba en el rodaje. Tenía tiempo para prepararse. ¿Pero para qué? Para un escándalo, una fría confrontación, para hacer las maletas y marcharse en silencio. Lidia se sirvió otro whisky y se sentó a la mesa de la cocina. Poco a poco, el shock inicial dio paso a una fría furia. ¿Cómo podía, después de todo lo que había hecho por él? Recordó cómo le había apoyado cuando decidió dejar su trabajo a tiempo completo en la agencia de publicidad y convertirse en fotógrafo autónomo. Cómo pagaba las facturas cuando él tenía tiempos muertos creativos. Cómo asumió la hipoteca de esta casa porque su historial crediticio era un poco irregular. Y todo el tiempo él estaba, ¿qué? ¿Construyendo una vida paralela con otra mujer? ¿Preparándose para engendrar un hijo que Lidia ni siquiera sabía que tenía? Recordó sus conversaciones sobre los niños. Nathaniel siempre había dicho que aún tendrían tiempo, que ahora no era el momento, que primero tenían que ponerse de pie, y ella lo había creído. Lo pospuso. Esperó. El sonido de la llave girando en la cerradura la sacó de su ensueño. Lidia se estremeció y miró el reloj. Las 6:30. Era temprano. Por lo general, a esa hora Nathaniel seguía: «Estoy en casa». Su voz, tan familiar, tan querida, llegó desde el pasillo. Luego se oyeron pasos, y allí estaba él, de pie en la puerta de la cocina, sonriendo, con la cámara al hombro. «Hola, cielo», dijo acercándose a ella. «Hoy llegas temprano». Lidia lo miró y no lo reconoció. ¿Cómo podía ese hombre, su marido, estar delante de ella y sonreír como si no hubiera pasado nada? Como si no hubiera estado con otra mujer hacía 2 horas, besándola, acariciando su barriga de embarazada. «Sí, salí temprano», respondió ella, sorprendida de lo firme que sonaba su voz. «Problemas con el sistema». Nathaniel asintió. Se acercó a la nevera y sacó una botella de agua. «¿Cómo estás?», preguntó Lidia observando sus movimientos. «¿Qué tal el rodaje?». Tomó un sorbo, cerró la botella y se encogió de hombros. «Normal. Un evento corporativo estándar. Ya sabes, esas sonrisas para el informe anual, fotos de grupo junto a la pancarta de la empresa, nada especial. La mentira, tan suave, tan natural,
que si Lidia no lo hubiera visto con sus propios ojos fuera del hotel, se habría creído cada palabra. ¿Y dónde fue eso?, preguntó, tratando de hacer que la pregunta sonara descuidada. En su oficina de Riverside, respondió sin vacilar. Ya sabes, ese edificio de cristal junto al puente. Otra mentira. Me pregunto cuántas habrá habido a lo largo de los años. ¿Cientos? ¿Miles? Oh, sí, asintió. Conozco este lugar. Nathaniel sonrió y se acercó a ella, inclinándose para darle un beso. Lidia enmarcó la mejilla, incapaz de soportar el contacto de sus labios después de lo que había visto. ¿Has estado bebiendo?, le preguntó, fijándose en el vaso de whisky. Un poco, respondió ella. Un día duro. Él asintió con una comprensión que antes le había parecido genuina. Ahora todo lo que ella veía en él era falsedad. Voy a ducharme, dijo, dirigiéndose a la salida de la cocina. Y luego podemos pedir algo para cenar si no pensabas cocinar. Lidia lo siguió con la mirada, sintiendo que algo oscuro y pesado se acumulaba en su interior. No solo rabia, sino comprensión. La comprensión de que el hombre con el que había compartido cama, desayuno y sueños de futuro era un extraño, un actor que interpretaba el papel de marido cariñoso mientras entre bastidores llevaba una vida muy diferente. Oyó cómo se abría la ducha. Nathaniel siempre se daba una larga ducha después del rodaje, diciendo que necesitaba lavarse el día. Ahora comprendía exactamente de qué se trataba. Lidia se levantó y se dirigió al despacho que compartían. Encendió el ordenador que utilizaban los dos. Conocía la contraseña. Nunca se las habían ocultado, al menos eso creía ella. El correo electrónico, las redes sociales, el historial del navegador, todo parecía normal. No había señales de una vida secreta. O era muy cuidadoso o usaba otros dispositivos para eso. Teléfono. Su teléfono probablemente contenía lo que ella estaba buscando, pero Nathaniel siempre lo llevaba consigo, incluso al baño. Costumbre profesional, dijo riendo, por si llama un cliente. Lidia volvió a la cocina y rellenó su whisky. Necesitaba tiempo, tiempo para averiguar qué estaba pasando, tiempo para decidir qué hacer a continuación, tiempo para reunir pruebas de que su marido llevaba una doble vida, porque una cosa tenía clara: no iba a dejar que él se desentendiera de sus responsabilidades, no después de 6 años de matrimonio, no después de todos los sacrificios que había hecho por su relación, no después de todo el amor que había invertido en ese hombre que resultó no merecer ni una gota de su confianza. La velada transcurrió en una extraña y tensa calma. Pidieron comida china, que Lidia apenas pudo tragar. Nathaniel hablaba de su día, inventándose detalles de una sesión de fotos inexistente con tal habilidad que resultaba casi admirable. Lidia asentía, hacía preguntas, sonreía en todos los lugares adecuados, interpretando el papel de esposa desprevenida, y en su interior ya se estaba formando un plan para descubrir toda la verdad, un plan para protegerse del hombre que tan fácilmente la había engañado todos estos años, un plan para responsabilizar a Nathaniel Hammond de todas las mentiras que le había contado. Aquella noche, tumbada junto a su marido en la cama que compartían, escuchando su respiración constante, Lidia se juró a sí misma que averiguaría el resto de la historia. ¿Quién era aquella mujer pelirroja? ¿Cuánto había durado su aventura? Y lo más importante, ¿por qué Nathaniel seguía viviendo con ella si tenía otra familia? Las respuestas a estas preguntas requerían una investigación exhaustiva, y Lidia estaba dispuesta a llevarla a cabo, por amarga que resultara la verdad. La mañana llegó demasiado deprisa. Lidia se despertó un minuto antes de que sonara el despertador, como hacía siempre. La cama de al lado estaba vacía. Nathaniel ya se había levantado. De la cocina llegaba el olor a café recién hecho y el sonido de la radio. Una mañana normal, como si ayer no hubiera pasado nada. Lidia se sentó en la cama apretándose las sienes.
Lo primero que pensó fue, quizá lo he soñado todo, quizá no era una amante embarazada, sino algún cliente. Pero enseguida descartó esa paja salvavidas. A un cliente no se le da un beso de despedida, no acaricia suavemente sus vientres redondeados. Ayer no fue una pesadilla. La pesadilla empezó hoy. Buenos días. Nathaniel entró en el dormitorio con una taza de café. Te he preparado un americano, como a ti te gusta. Dejó la taza en la mesilla y se inclinó para besarle la mejilla. Lidia reprimió a duras penas el impulso de retroceder. Gracias. Su voz sonó ronca. ¿Has dormido bien? Pareces un poco cansada. Me pregunto qué aspecto debe de tener una mujer cuyo mundo se ha hecho añicos. Lidia pensó, pero dijo, me dolía un poco la cabeza, probablemente por el whisky. Nathaniel sonrió. Te dije que no era tu bebida. Escucha, hoy tengo una sesión de fotos en el parque, retratos para una familia. Volveré tarde, así que no me esperes despierta para cenar. Otra mentira, comentó Lidia. ¿O era verdad? Ahora no podía estar segura de nada. De acuerdo, asintió. De todos modos, tengo mucho trabajo. Este fallo del sistema, tendré que ponerme al día. Media hora más tarde, Nathaniel se marchó, dejando tras de sí un olor a colonia y una sensación de vacío. Lidia terminó el café que le había preparado, sintiéndose amargada por algo más que la bebida. 6 años. 6 años viviendo con un hombre que la miraba a los ojos y le mentía. Se vistió despacio, eligiendo un estricto traje gris, una especie de armadura que la ayudaba a mantenerse en su sitio. Se recogió el pelo en un moño apretado. Se maquilló un poco más de lo habitual, como si el maquillaje impecable pudiera ocultar no solo las sombras bajo sus ojos, sino su vida arruinada. Hoy no fue a la oficina. Llamó a su jefe, le dijo que seguía sin encontrarse bien y que trabajaría desde casa. A él no le importó. Lidia nunca se tomaba vacaciones sin motivo. Cerró la puerta de la oficina, abrió el portátil e inició sesión en la cuenta bancaria de la familia. Si Nathaniel tenía una vida secreta, tenía que dejar rastros. Rastros financieros. Lidia empezó por mirar los extractos de la tarjeta de crédito que compartían. De los últimos 3 meses, luego 6 meses, luego 1 año. La metódica y la atención al detalle, las cualidades que la convertían en una buena contable, tenían ahora otro propósito. Creó una hoja de cálculo y empezó a introducir datos, gastos corrientes, suministros, comida, ropa, restaurantes, ocio. Todo parecía normal, excepto una categoría: retiradas de efectivo. Nathaniel retiraba regularmente cantidades de entre $300 y $500 de su cuenta, una vez a la semana, a veces más a menudo. Lidia frunció el ceño. Nunca se había dado cuenta. Los dos utilizaban efectivo para gastos pequeños, pero cantidades así, y con tanta regularidad, no encajaba en su presupuesto habitual. Indagó un poco más y revisó las facturas de 2 años. El mismo patrón. Retiros semanales de efectivo, como en un horario. Y luego, había transferencias bancarias a una cuenta que no reconocía. La misma cuenta, cada mes, el mismo día, el 15. El importe, $1,200. Lidia se reclinó en la silla, con el corazón latiéndole con fuerza. El alquiler. Era un pago de alquiler, para aquella mujer pelirroja de Fairview. ¿Cuánto tiempo llevaba así? Buscó en el historial de transferencias hasta donde le permitía el acceso online. La primera transferencia databa de julio pasado, casi 1 año. 1 año entero que Nathaniel había estado pagando en secreto el piso de alguien. Sacó una calculadora y empezó a hacer cuentas. Alquiler, $14,400 al año. Efectivo, unos 20,000. Total, $34,400. Dinero que Nathaniel y ella podrían gastar en la reforma de la cocina con la que soñaba, o en las vacaciones que seguían aplazando por dificultades económicas, o en la cuenta para el futuro hijo que Nathaniel seguía sin estar preparado para tener.
Lidia sintió que las náuseas le subían a la garganta. Recordó cómo había ahorrado dinero en los almuerzos para comprarle unas lentillas nuevas por su cumpleaños. Cómo había rechazado un viaje para ver a su hermana en Chicago porque tenía que ahorrar dinero. Cómo reservó una parte de su sueldo para su futuro compartido. Un futuro que Nathaniel estaba planeando con otra mujer. El timbre sonó, sacándola de sus amargas cavilaciones. Lidia se estremeció y miró el reloj. Era casi mediodía. Había pasado 4 horas en el ordenador sin darse cuenta de la hora. En el umbral estaba Thelma Weathers, su vecina de la izquierda. Una mujer delgada con guantes de jardinería y un sombrero de ala ancha que protegía su piel clara del sol. «Buenos días, querida», dijo, aunque la mañana ya había terminado. Vi su coche y me pregunté por qué Lidia estaba en casa un día laborable. ¿No está enferma? Thelma era el tipo de vecina que lo sabía todo de todo el mundo. A algunos les molestaba, pero a Lidia siempre le pareció refrescante su franqueza. «No pasa nada, Thelma. Hoy trabajo desde casa». La mujer mayor la miró con atención. «¿Trabajando maquillada y de traje? ¿En la oficina de tu casa?», negó con la cabeza. «Lidia Hammond, te conozco desde hace 4 años. Ha surgido algo y no quieres hablar. Estás en tu derecho, por supuesto. Pero si necesitas una oreja para hablar, la mía está siempre a tu disposición, junto con una taza de té». Lidia dudó. No pensaba contárselo a nadie, no ahora, cuando todo estaba tan fresco y doloroso. Pero la perspectiva de pasar todo el día a solas con sus pensamientos y descubrimientos le parecía de pronto insoportable. «En realidad, un té estaría bien», dijo en voz baja. 10 minutos después, estaban sentadas en el porche de la casa de Thelma con tazas de té caliente. La anciana esperó en silencio, sin apresurar a Lidia en su relato. «Ayer vi a Nathaniel», comenzó Lidia por fin, «saliendo del hotel, con una mujer embarazada». Thelma no parecía sorprendida. Se limitó a asentir como si confirmara algo que sospechaba desde hacía tiempo. «¿Y estás segura de que no era un cliente o un colega? La gente no se despide de sus colegas con un beso». «Ah», Thelma dio un sorbo a su té. «Sí, es un argumento bastante convincente. La seguí», continuó Lidia. «Vive en Fairview, y hoy he comprobado nuestras cuentas. Nathaniel está transfiriendo dinero, creo que es para su piso, todos los meses, desde hace casi un año». Thelma dejó la taza sobre la mesa y se enderezó. «Lidia, cariño, no quiero ser yo quien te diga, te lo dije, pero…», suspiró. «Me he dado cuenta de algunas cosas. Nathaniel va y viene a horas extrañas. A veces lo veo en la ciudad cuando se supone que está en el set en otro lugar. Una vez lo vi en el centro comercial con una mujer pelirroja. Parecían muy cercanos». Lidia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Por qué no me lo dijiste?». Thelma le cogió la mano. «¿Te lo habrías creído? ¿O habrías pensado que la vieja viuda estaba metiendo las narices y viendo cosas que no existían?». Negó con la cabeza. «Es el tipo de cosas que uno debe ver con sus propios ojos. De lo contrario, siempre habrá dudas». Permanecieron un rato en silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó por fin Thelma. «No lo sé», respondió Lidia con sinceridad. «Una parte de mí quiere hacer las maletas y marcharse ahora mismo. Otra parte de mí quiere montar una escena y tirar sus cosas al césped. Y una tercera parte. La tercera quiere saber toda la verdad», terminó Thelma por ella. «¿Quién es ella? ¿Desde cuándo? ¿Qué le había contado? ¿Y qué pensaba hacer a continuación, con un bebé en camino?». Lidia asintió, sorprendida por la exactitud con que la mujer mayor había adivinado sus pensamientos. «Exacto. Entonces tienes que seguir investigando», se acercó Thelma. «Y yo puedo ayudarte». Durante las 2 horas siguientes trazaron un plan. Resultó que Thelma era algo más que una vecina entrometida.
Había enseñado criminología en una universidad local antes de jubilarse y, según sus palabras, entendía un par de cosas sobre vigilancia. La clave es no asustarle, dijo, tomando notas en un pequeño cuaderno. Actúa con normalidad, que piense que no tienes ni idea. Mientras tanto, recopilaremos información. El plan era sencillo. Lidia seguiría analizando sus finanzas en busca de otras pistas, y Thelma, que tenía más tiempo libre, vigilaría de vez en cuando a Nathaniel cuando supuestamente no estuviera rodando. Siempre he querido ser detective privado, admitió la mujer mayor con un brillo travieso en los ojos. Y no te preocupes, tendré mucho cuidado. Ni siquiera se fijará en mí. Esa misma tarde, cuando Nathaniel regresó a casa, Lidia lo recibió con una sonrisa que le costó todas sus dotes de actriz. «¿Qué tal el rodaje?», le preguntó mientras le servía la cena. «Genial», respondió él sin pestañear. «Bonita familia, 3 niños. El más pequeño lloró todo el tiempo, pero al final conseguimos buenas tomas». Lidia asintió, fingiendo creer cada palabra. Por dentro, anotó los detalles de sus mentiras, añadiéndolos a la hucha de la traición. A la mañana siguiente fue a trabajar como de costumbre. Trabajó durante 8 horas redactando informes, sonriendo a sus compañeros, comentando con ellos el tiempo y las últimas noticias de la oficina. Nadie se dio cuenta de que bajo la máscara de cotidianidad se escondía una tormenta de emociones. Cuando regresó a casa por la tarde, encontró una nota de Thelma en su buzón. N ha ido hoy a Fairview. Conoció a R.J., mujer pelirroja, a la salida de una tienda de cosméticos. Fuimos juntas de compras para embarazadas. Arrulló muy bien. Creo que se llama Farrow. Nombre inusual, lo recordaba. T. Farrow. Ahora la señora tenía un nombre extraño, inusual, que de alguna manera hacía que toda la situación fuera aún más real. Aquella tarde, cuando Nathaniel se marchó a una reunión con un posible cliente, Lidia abrió el portátil y tecleó Farrow Renton en el buscador. No había muchos resultados, no era el nombre más común. Encontró un perfil en las redes sociales, Farrow Kinnock, 24 años, asesora de Glow Cosmetics. La foto del perfil era ella, la misma mujer pelirroja del hotel. Solo que aquí no estaba embarazada. La foto debía de haber sido tomada antes. Hermosa, con una sonrisa brillante y ojos vivaces. Nada que ver con Lidia, de aspecto reservado y actitud práctica. Lidia hojeó el perfil. Farrow no era muy activa en la página. Algunas fotos de la naturaleza, selfies del trabajo, citas ocasionales sobre el pensamiento positivo, nada sobre el embarazo ni sobre Nathaniel. O ella estaba siendo muy cautelosa, o Nathaniel insistía en mantener su relación en secreto. Al cambiar a otra red social, Lidia encontró otro perfil. Era más personal, fotos con amigos, momentos de trabajo, y una entrada fechada en marzo. A veces los giros más inesperados traen la mayor alegría. Estoy deseando conocerte, bebé. Y un emoji con una mujer embarazada. Marzo. Eso significaba que Farrow estaba embarazada de 5 meses. Si el bebé era de Nathaniel, y Lidia tenía pocas dudas de que lo fuera, entonces su relación había durado al menos 8 meses. Probablemente más. Lidia abrió la lista de amigos de Farrow y buscó a Nathaniel entre los nombres, pero no estaba. Seguramente no sería tan descuidado. Durante la semana siguiente, Lidia continuó su investigación. Creó una carpeta secreta en su portátil donde guardaba todos sus hallazgos. Thelma se mantuvo al tanto de los movimientos de Nathaniel. Se reunió con Farrow 3 veces esa semana, siempre en lugares diferentes, sin quedarse mucho tiempo. «Es muy cuidadoso», dijo Thelma, «siempre mirando alrededor, eligiendo rutas en las que es improbable que él y tú os crucéis accidentalmente». Eso significaba que todo había sido pensado, planeado. No una aventura espontánea, sino una vida paralela en toda regla. Una noche, cuando Nathaniel salió a fotografiar un paisaje urbano nocturno,
Lidia decidió dar el siguiente paso. Cogió su segundo coche, que rara vez utilizaba, y condujo hasta la casa de Farrow en Fairview. Las ventanas del segundo piso brillaban con una luz cálida. Lidia aparcó a un lado y esperó. Hacia las 10 de la noche, Nathaniel se detuvo en un taxi. Miró a su alrededor, siempre con cuidado, como había dicho Thelma, y luego entró rápidamente en la entrada. Lidia se sentó en el coche mirando las ventanas iluminadas. A través de ellas podía distinguir siluetas en movimiento. Él y ella, juntos, en su piso. El piso que él había pagado con el dinero de Lidia. Se había quedado allí hasta medianoche. Nathaniel no salió. Se quedó toda la noche. Mientras ella, su esposa legal, debía de pensar que estaba en algún lugar de las calles de la ciudad haciendo fotos de las luces nocturnas. De vuelta a casa, Lidia no podía dormir. Sentada en la cocina con una taza de té frío, repasaba mentalmente todo lo que había aprendido. Nathaniel llevaba una doble vida. Se gastaba el dinero común, la mayor parte ganado por ella, para mantener a su amante embarazada. Y, por lo que parecía, estaba a punto de ser padre sin decírselo a su mujer. Pero había algo más que mantenía ocupada la mente de Lidia. Algo que descubrió cuando profundizó en sus finanzas. Además de las remesas mensuales de alquiler y las retiradas periódicas de efectivo, había otro pago extraño. Hace 3 meses, una gran suma transferida a la cuenta de un centro médico, especializado en maternidad. Nathaniel no solo mantenía a una amante, estaba pagando la atención médica para ella y el niño por nacer, con su dinero común. Dinero que podría haber ido a su propio hijo si no hubiera convencido a Lidia para seguir posponiendo el asunto. Por la mañana, Nathaniel regresó, con un aspecto algo arrugado pero satisfecho. Traía consigo una bolsa de croissants recién hechos de la panadería que ambos adoraban. «Buenos días, cielo», dijo, besándole la mejilla. «He pensado invitarte a desayunar. La sesión de fotos nocturna fue un gran éxito. Creo que incluso podría vender algunos para la bolsa». Lidia sonrió, sintiendo que sus entrañas se retorcían ante sus palabras. Mentía con tanta facilidad, con tanta naturalidad. ¿Cuánto tiempo llevaban así? ¿Tal vez toda su vida juntos? ¡Qué amable!, dijo ella sirviéndose una taza de café. «Pareces cansada. Supongo que no has dormido mucho». «Sí», se estiró. «Rodé hasta las 3 de la madrugada y luego repasé el material. Creo que esta noche me acostaré pronto». «A menos que Farrow te llame otra vez», pensó Lidia, pero dijo en voz alta. «Por supuesto, cariño, tienes que descansar». Lo observó durante el desayuno, intentando ver en aquel hombre algo del Nathaniel del que se había enamorado hacía 6 años. Su sonrisa, sus bromas, su atención, todo parecía genuino. Y todo era mentira. Esa noche, cuando él se marchó a una reunión de negocios, Lidia volvió a abrir su archivo secreto de pruebas. El alquiler del piso, dinero para los gastos diarios de Farrow, pago de servicios médicos. Todo daba una imagen espeluznante. Nathaniel no solo tenía una aventura, había creado una familia paralela, una familia que mantenía a expensas de Lidia, que ni siquiera se daba cuenta de que parte de su sueldo se destinaba a mantener a la mujer que esperaba un hijo de su marido. Los números no mentían. A diferencia de Nathaniel, contaban la verdadera historia, la historia de una traición que duró meses, la historia de la doble vida de un hombre en el que ella confiaba incondicionalmente. Ahora Lidia tenía pruebas. Era hora de decidir qué hacer a continuación. Lidia se sentó en su coche frente a la tienda Glow de Oak Street. El reloj del salpicadero marcaba las 4:30. En 30 minutos terminaba el turno de Farrow Kinnock. 2 semanas de observación, recopilación de información y noches en vela la habían llevado hasta ese momento. El rompecabezas estaba casi completo, pero faltaban algunas piezas, y esas piezas solo podía proporcionarlas Farrow. Lidia se miró en el espejo retrovisor.
Parecía bien arreglada, pero tenía sombras bajo los ojos que ni siquiera el corrector aplicado con destreza podía ocultar. Las 2 últimas semanas no habían sido fáciles para ella. Fingir que todo iba bien, sonriendo a su marido que volvía de su amante, reuniendo pruebas de su doble vida. «Contrólate», le dijo a su reflejo. Hoy era un día crucial. Los minutos pasaban agonizantemente lentos. Lidia observaba la entrada de la tienda, golpeando nerviosamente el volante con los dedos. La tienda Glow estaba especializada en cosméticos ecológicos y productos para el cuidado de la piel. A través de las puertas de cristal, se podía ver a los vendedores y a los clientes moviéndose por el interior. Finalmente, la puerta se abrió y Farrow salió. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño descuidado y un vestido verde holgado que acentuaba su embarazo, más visible ahora que hace 15 días. Se detuvo en la entrada, sacó su teléfono y, sonriendo, empezó a escribir algo. Lidia respiró hondo, haciendo acopio de fuerzas, y salió del coche. Cada paso era difícil, como si caminara contra un fuerte viento. Pero tenía que hacerlo. Tenía que mirar a los ojos a la mujer que, sin saberlo, había arruinado su vida. ¿Farrow Kinnock?, preguntó Lidia, acercándose a la joven. Ella levantó la vista del teléfono y miró interrogante a la desconocida. «Sí, soy yo. ¿Qué puedo hacer por usted?». Tenía una voz agradable con un ligero acento sureño. Sus ojos eran verde claro, tan brillantes como los de un gato. Su rostro tenía una expresión de amabilidad profesional, pero con un toque de sorpresa. «Me llamo Lydia Hammond», dijo, esperando una reacción. No hubo reconocimiento. Farrow siguió sonriendo amablemente. «Encantada de conocerla, señorita Hammond. ¿Nos conocemos?». «No», dijo Lidia negando con la cabeza, «pero tenemos un conocido en común, un conocido muy cercano, Nathaniel Hammond». El cambio de expresión era evidente. Primero sorpresa, luego alegría. «Oh, ¿conoces a Nate?». Farrow sonrió ampliamente. «Es maravilloso, ¿verdad? ¿Eres un antiguo colega suyo?». «Nate». Solía llamarle Nate. Nathaniel siempre insistía en el nombre completo, decía que odiaba que se lo acortaran. La verdad es que no. Lidia mantuvo la calma exterior, aunque su interior hervía. «¿Podemos hablar en algún sitio? Es importante». La sonrisa de Farrow se desvaneció ligeramente. «¿Le ha pasado algo a Nate?». «No, está bien, pero tenemos que hablar». Farrow parecía preocupado, pero asintió. «De acuerdo. Hay una cafetería al otro lado de la calle. Podemos hablar allí». El Morning Dew Café era un lugar tranquilo, con luz tenue y acogedoras cabinas. Ocuparon la más alejada, lejos de los demás clientes. Farrow pidió un té de hierbas. «Es mejor para el bebé evitar la cafeína», explicó con una sonrisa. Lidia pidió un expreso doble. Necesitaba todo el ánimo posible para esta conversación. Cuando la camarera se alejó, Farrow puso las manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. «Ahora, señorita Hammond. Por favor, llámeme Lidia». «Lidia», asintió Farrow. «¿Cuál es su relación con Nate? ¿Y por qué es tan importante que hables conmigo?». Lidia la miró al otro lado de la mesa. Joven, hermosa, con ese brillo que tienen las mujeres embarazadas. Parecía realmente interesada y un poco ansiosa, ni una pizca de culpabilidad o incomodidad, como si realmente no supiera quién era Lidia. «Soy su mujer». Farrow se puso rígido. Su rostro, tan vivo y expresivo hasta ese momento, se convirtió de repente en una máscara. Parpadeó una vez, luego otra. Luego retrocedió como si la hubieran golpeado. «¿Es una broma?», le tembló la voz. «Por desgracia, no». Lidia sacó el teléfono del bolso, abrió la galería y le mostró a Farrow una foto de ella y Nathaniel delante de su casa, felices, sonrientes. Luego otra, la foto de su boda, y otra, las vacaciones del año pasado en las montañas. Farrow fue perdiendo el color de la cara, miraba las fotos como hipnotizada. Cuando llegaron las bebidas ni siquiera se dio cuenta. Es imposible»,
dijo finalmente. Nate está divorciado. Me habló de su matrimonio que terminó hace 3 años. Se quedó callada, dándose cuenta. Luego miró a Lydia, confusa, llena de dolor. Nathaniel y yo llevamos 6 años casados, dijo Lydia en voz baja. Vivimos juntos en una casa de Williams Street. Nunca habíamos hablado de divorcio hasta hace poco. Farrow se puso aún más pálida, si eso era posible. Su mano se apoyó instintivamente en el vientre, protegiendo a su hijo nonato. «Dios mío», susurró. «Dios mío». Se sentaron en silencio. Lydia dio tiempo a Farrow para darse cuenta de lo que había oído. Finalmente, la joven tomó un sorbo de té, como si esperara que la bebida caliente la ayudara a superar el shock. «¿Tú? ¿Hace mucho que lo sabes? ¿Sobre nosotros?» 15 días, respondió Lydia. Os vi juntos fuera de Lavender Lodge. Te dio un beso de despedida. Farrow cerró los ojos, recordando. Aquel día quedamos en el hotel porque estaban remodelando el baño de mi piso. Nate dijo que tenía un rodaje cerca y que podríamos vernos un par de horas. Rodaje, pensó Lydia con amargura. Las mismas excusas de siempre, las mismas mentiras de siempre. ¿Cómo os conocisteis?, preguntó, tratando de reconstruir todo el cuadro. Farrow abrió los ojos. Había lágrimas en ellos, pero se contuvo. El pasado julio. Vino a nuestra tienda a recoger un regalo para un cliente, una especie de kit de cosmética orgánica. Le ayudé a elegirlo. Nos pusimos a hablar, era tan encantador. Me pidió mi número de teléfono. Dijo que se había divorciado recientemente y que estaba empezando una nueva vida. «Julio», se dijo Lydia, justo cuando empezaron a llegar las remesas del alquiler. Me dijo que era un fotógrafo de éxito, que trabajaba con grandes clientes, continuó Farrow. Que tenía su propio estudio, que su exmujer era una fría adicta al trabajo que no entendía su naturaleza creativa. Cada palabra era como una bofetada. Lydia apretó con más fuerza su taza de café. Empezamos a vernos. Era tan atento, tan cariñoso. Dijo que nunca había conocido a una mujer como yo, que yo había renovado su fe en el amor. Sonrió Farrow con amargura. Ahora me doy cuenta de lo trillado que suena, pero entonces me creí cada palabra. Yo también lo creí una vez, dijo Lydia en voz baja. Farrow la miró, y había comprensión en su mirada, comprensión de que ambas habían sido víctimas del mismo engaño. «¿Cuándo supiste que estabas embarazada?», preguntó Lydia. En febrero, Farrow volvió a llevarse la mano al estómago. Fue inesperado. Usábamos protección, pero ocurrió. Me entró el pánico. No sabía cómo reaccionaría. Solo habíamos estado saliendo 6 meses. ¿Y cómo reaccionó? Estaba feliz. Farrow sonaba sorprendida, como si no pudiera creer lo que recordaba. Dijo que era el destino, que ahora estaríamos juntos. Prometió cuidarnos. Él tartamudeó. Dijo que se casaría conmigo en cuanto finalizara el divorcio, que su ex mujer seguía causando problemas con el reparto de bienes, pero que todo se arreglaría pronto. Lydia sintió náuseas en la garganta. Durante todo este tiempo, Nathaniel no solo la había engañado, había estado planeando una nueva vida, una vida sin ella. «¿Te está pagando el piso?». No era una pregunta, era una afirmación. Farrow asintió. «Sí». Cuando le dije que estaba embarazada, insistió en que me mudara a un barrio más decente. Encontró un piso en Fairview, se hizo cargo del alquiler. Dijo que no quería que su hijo creciera en el remanso donde yo vivía. ¿También los gastos médicos? Sí. Farrow parecía avergonzado. Me hizo una cita con un buen especialista en embarazos. Dijo solo lo mejor para nuestro bebé. Me conmovió su preocupación. Lydia tomó un sorbo de café expreso. La amargura del café coincidía con la de su interior. ¿Dijo que pagaba todo esto con sus ingresos de fotografía?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sí. Farrow frunció el ceño. Habló de grandes contratos, de trabajar con grandes marcas.
Dijo que le iba muy bien. Miró a Lidia con repentina comprensión. Eso también era mentira, ¿no? Lidia asintió. Nathaniel no tiene ingresos fijos desde hace varios años. Trabaja por cuenta propia, aceptando encargos al azar, sobre todo bodas pequeñas, a veces retratos escolares. Su último gran contrato fue hace 2 años y apenas cubría los gastos de equipo. Entonces, ¿dónde? Farrow dejó de hablar cuando le llegó la verdad. Dios mío, es su dinero. Pagó todo con mi dinero. Nuestro dinero conjunto, para ser exactos, dijo Lidia. Pero sí, sobre todo el mío. Trabajo como contable para una empresa de construcción. Tengo unos ingresos estables y tengo una herencia de mi padre. Farrow se estremeció ante la mención de la herencia. Una herencia, repitió en voz baja. Él lo había mencionado, no directamente, pero una vez, cuando hablábamos del futuro, dijo que pronto tendríamos dinero suficiente para comprar una casa, que pronto se liquidaría algún tipo de fideicomiso o algo así. Ahora le tocaba a Lidia sorprenderse. ¿Un fideicomiso? Intervino. ¿Qué tipo de fideicomiso? No conozco los detalles. Farrow negó con la cabeza. Había hablado de pasada, algo de que el dinero de su familia por fin estaba disponible, que era cuestión de meses. Nathaniel no tenía ninguna confianza familiar. Sus padres eran gente sencilla. Su padre trabajaba como mecánico, su madre como administradora escolar. Pero Lidia tenía una herencia que su padre había dejado en un fideicomiso con una condición. Ella tendría pleno acceso al dinero cuando cumpliera 35 años o tuviera su primer hijo. Hasta entonces, solo podría utilizar los intereses. Cumpliría los 35 dentro de 3 años, y Nathaniel seguía posponiendo tener un hijo. Nunca quiso tener hijos, dijo Lidia en voz alta dándose cuenta. Al menos no conmigo. Farrow la miró con simpatía y su propio dolor. Ahora no sé qué creer, admitió. Parecía tan sincero cuando hablaba de nuestro hijo, sobre la clase de padre que sería. Se sentaron en silencio, 2 mujeres engañadas por un hombre, cada una absorta en sus propios pensamientos, cada una intentando replantearse lo que creía cierto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Farrow. Lidia respiró hondo. Aún no lo he decidido, pero definitivamente no voy a dejar que nos siga engañando a las 2. Yo tampoco. La voz de Farrow se volvió firme. No voy a ser la segunda. Ahora me doy cuenta de que he sido la otra mujer todo este tiempo. Pero no lo sabía. Te juro que no lo sabía. Te creo, dijo Lidia. Y era la verdad. Mirando la cara de sorpresa y desconcierto de Farrow, era imposible no creer en su ignorancia. Lo siento, dijo Farrow de repente. Siento mucho haber sido parte de esta destrucción de su matrimonio. Lidia negó con la cabeza. Tú no destruiste mi matrimonio. Nathaniel lo destruyó con sus mentiras, su traición, su manipulación. Hizo una pausa. Si alguien aquí merece compasión, es tu hijo. Él o ella no pidieron nada de esto. Farrow volvió a llevarse la mano al estómago en un gesto protector. Es una niña, dijo en voz baja. Me enteré la semana pasada. Nathaniel estaba conmigo en la ecografía. Lloró cuando el médico dijo que íbamos a tener una hija. Por alguna razón, ese detalle afectó más a Lidia. Nathaniel llorando de felicidad. El mismo Nathaniel que le había dicho que aún no estaba a momo para ser padre. El mismo Nathaniel que la había convencido de que esperara con los niños hasta que estuvieran en pie. Tengo que irme, dijo Lidia de repente, sintiendo que no podía más. Gracias por hablar conmigo. Espera, alargó Farrow la mano al otro lado de la mesa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con él, quiero decir. Lidia miró a la joven que tenía delante. A pesar de la conmoción y el dolor, había algo decidido en sus ojos, algo que hizo que Lidia sintiera una inesperada conexión con ella. Creo que las 2 necesitamos tiempo para pensarlo, dijo.
Pero si quieres, podemos intercambiar números de teléfono. Quizá deberíamos coordinarnos. Intercambiaron los números. Cuando Lidia estaba a punto de irse, Farrow preguntó, ¿cómo sabes dónde trabajo? Lidia sonrió irónicamente. Tenía una ayudante, mi vecina, Thelma. Siguió a Nathaniel hasta tu tienda. De hecho, os vio juntos antes de que yo me enterara. Pero no me lo dijo, sacudió la cabeza. Pensó que no me lo creería a menos que lo viera con mis propios ojos. ¿Y tenía razón?, preguntó Farrow. Sí, admitió Lidia. No me lo habría creído. Habría pensado que estaba equivocada, o que era alguien que se parecía a Nathaniel. Pensaría en 1000 explicaciones antes de admitir que mi marido llevaba una doble vida. Con esas palabras, salió del café, dejando a Farrow sentado con su té frío. El viaje de vuelta a casa fue un borrón. Lidia apenas se dio cuenta de las calles, los semáforos, los otros conductores. En su cabeza daban vueltas retazos de su conversación con Farrow. Lloró cuando el médico dijo que íbamos a tener una hija. Dijo que nunca había conocido a una mujer como yo. Era tan encantador. En casa, lo primero que hizo Lidia fue subir al estudio. Abrió la caja fuerte donde guardaba los documentos importantes. Sacó una carpeta que contenía el testamento de su padre y los documentos del fondo fiduciario. Papá siempre fue cuidadoso con los asuntos financieros. Había insistido en un acuerdo prenupcial cuando Lidia se casó con Nathaniel y en que la herencia siguiera siendo de su propiedad personal, no incluida en el patrimonio común de la pareja. Pero las condiciones para tener pleno acceso al fondo, Lidia las releyó varias veces. Eran exactamente como las recordaba. 35 años o el nacimiento de su primer hijo. Cualquiera de esos dos acontecimientos bastaba para desbloquear el fideicomiso, el bebé de Farrow. Si Nathaniel reconocía oficialmente la paternidad, si se divorciaba de Lidia y se casaba con Farrow antes de que naciera el bebé, podría estar planeando obtener el control del dinero a través de una nueva familia. Parecía demasiado elaborado, demasiado calculado incluso para Nathaniel. Pero, ¿y si? Lidia abrió el portátil de su marido. Normalmente no tocaba sus cosas, respetando su espacio personal, pero ahora se había saltado todas las normas. Conocía la contraseña, el día en que nació. Demasiado simple, pero Nathaniel siempre había dicho que no tenía secretos para ella. ¡Qué ironía! Empezó por el correo. Buscó en su bandeja de entrada, enviados, borradores, nada sospechoso. Luego pasó al historial del navegador. Nada especial tampoco, pero encontró algo interesante en la carpeta de descargas. Un PDF descargado hace 3 meses. Procedimientos de reconocimiento de paternidad en el estado de Washington. Y otro, división de bienes en el divorcio, una guía práctica. Lidia abrió el segundo archivo. Algunos párrafos estaban resaltados con un rotulador fluorescente. Un fideicomiso creado para uno de los cónyuges antes del matrimonio suele considerarse propiedad personal de ese cónyuge. Sin embargo, si el fideicomiso prevé distribuciones relacionadas con acontecimientos del matrimonio, como el nacimiento de hijos, la situación puede interpretarse de otro modo. Cuando un hijo nace fuera del matrimonio pero se reconoce formalmente la paternidad, el tribunal puede considerar los intereses del hijo como prioritarios en la distribución de los bienes. Con cada línea, Lidia se sentía más incómoda. Esto no era una búsqueda al azar, se trataba de una preparación. Nathaniel planeaba utilizar al hijo de Farrow para acceder al dinero de Lidia. Siguió buscando y encontró otro documento escondido en una carpeta de fotos de la naturaleza. Era el borrador de una declaración de paternidad, sin rellenar, pero lista para usar. Fechado el mes pasado. Lidia se recostó en la silla, extrañamente entumecida. Una parte de ella quería gritar, llorar, romper los platos. Pero la otra parte, la parte que era contable, acostumbrada a los números y los hechos, se limitó a decir, ahora tenía todas las pruebas. El castillo de naipes de mentiras de Nathaniel se desmoronaba,
Reunió todos los archivos y los copió en su pendrive. Luego añadió los documentos de la caja fuerte, el testamento de su padre, los papeles del fideicomiso, el acuerdo prenupcial. Eran sus armas, algo que la ayudaría a defenderse del hombre al que una vez había confiado su vida. Su teléfono vibró. Un mensaje de Nathaniel. Llego tarde a un rodaje. Llegaré tarde. No me esperes con la cena. Te quiero. Lidia se quedó mirando esas palabras y solo sintió vacío. Te quiero. Una frase tan sencilla que solía calentarle el corazón. Ahora sabía el precio de ese amor. Miró el reloj. Las 8 de la tarde. Nathaniel probablemente estaba con Farrow. Se preguntó si ya sabía la verdad. ¿Le había contado lo de su encuentro con Lidia? En cualquier caso, el desenlace estaba cerca. El castillo de naipes que Nathaniel Hammond se había esforzado tanto en construir estaba a punto de derrumbarse, y Lidia iba a estar allí para verlo caer. Nathaniel llegó a casa pasada la medianoche. Lidia estaba sentada en la oscuridad del salón, esperándole. En la mesita, frente a ella, había una carpeta con pruebas de su traición. ¿No quieres saludar?, le preguntó cuando estaba a punto de subir las escaleras. Nathaniel se sobresaltó y se dio la vuelta. «¿Lidia? ¿Sigues despierta?» Había sorpresa en su voz, pero calma. «Te dije que llegaría tarde». Ella encendió la lámpara del escritorio. «Sí, me lo dijiste. ¿Qué tal el rodaje?» «No estuvo mal. Los clientes eran exigentes, pero creo que estarán satisfechos». «¿Qué tipo de clientes?» «Una pareja. Querían una sesión de fotos para su aniversario». «¿Y dónde era la sesión?» «En el parque Green Lake, junto al lago», dio muestras de impaciencia. «Lidia, es tarde. ¿Podemos hablar mañana?» «Qué raro». Dio un golpecito con el dedo en el reposabrazos. Hoy reparaban los caminos del parque del Lago Verde. Todo el perímetro del lago estaba cerrado. Nathaniel se quedó helado y se encogió de hombros. «No había dicho que estuviéramos rodando junto al lago. Estábamos más cerca del parque infantil». «Ya veo. ¿Cómo se llaman estos clientes? ¿Quizá los conozco?» «Lo dudo», sonó impaciente. «Lidia, ¿por qué el interrogatorio?» «Hoy he hablado con Farrow». El silencio que siguió a aquellas palabras fue ensordecedor. Nathaniel se quedó inmóvil. Solo sus ojos delataban el febril trabajo de sus pensamientos. «¿Farrow?», dijo por fin, fingiendo intentar recordar. «No estoy seguro de saberlo». «Por favor», Lidia levantó la mano. «No hagamos esto. Farrow Kinnock, pelirroja, ojos verdes, trabaja en Glo, embarazada de tu bebé, una niña para ser exactos». La miró fijamente durante un largo momento y luego se hundió lentamente en el sofá. Sus hombros se hundieron. «¿Te ha llamado ella?» «No. La encontré yo mismo. Os vi juntos hace 15 días en Lavender Lodge». Nathaniel se pasó la mano por el pelo. «Lidia, ¿puedo explicarte?» «Claro que puedes». Abrió la carpeta y sacó la primera hoja, una impresión de transferencias bancarias. «Quizá podrías empezar explicando por qué pagas su piso con nuestra cuenta, o por qué pagaste sus gastos médicos con el dinero que yo había estado ahorrando para la reforma de la cocina». Extendió un documento tras otro. Fotos de Nathaniel y Farrow, extractos bancarios, copias de documentos legales de su portátil. O tal vez podría explicar por qué estaba investigando las leyes de paternidad y división de la propiedad en un divorcio. ¿Por qué se preguntaba cómo acceder a mi fideicomiso a través de un hijo nacido fuera del matrimonio? Nathaniel se quedó mirando la creciente pila de pruebas y su rostro cambió. Desapareció la máscara de sorpresa y luego la de remordimiento. Ahora había un hombre diferente sentado frente a ella, un hombre de ojos fríos. «De acuerdo», dijo por fin. «¿Quieres la verdad? Aquí está. Sí, salgo con Farrow. Sí, la dejé embarazada. Y sí, planeaba divorciarme de ti». Aunque Lidia estaba preparada para ello, las palabras le golpearon como una bofetada. «¿Por qué?». Fue lo único que pudo preguntar.
Nathaniel se encogió de hombros con despreocupación. ¿No era evidente? Tú y yo estamos estancados, Lidia. Años en la misma rutina. Tú con tu trabajo, yo intentando encontrarme a mí misma. Ya no somos pareja, solo vecinos. ¿Y en vez de hablar, decidiste tomar una amante? No lo tenía previsto, dijo con un gesto de las manos. Acababa de conocer a Farrow y teníamos química. Química. Algo que tú y yo no hemos tenido en mucho tiempo. Química, repitió Lidia con amargura. ¿Y para esta química construiste una red de mentiras? ¿Haciéndote pasar por un fotógrafo de éxito divorciado? ¿Prometiendo casarte con ella mientras seguías viviendo conmigo? Iba a contártelo todo, dijo. Cuando llegara el momento. Cuando llegara el momento, repitió Lidia. ¿Y cuándo iba a llegar ese momento? ¿Después de que naciera el bebé? ¿Después de tener acceso a mi herencia? Algo parecido a la culpabilidad brilló en sus ojos, pero se sobrepuso rápidamente. No todo gira en torno al dinero, Lidia. ¿No es así? Ella recogió los documentos del fideicomiso. Entonces, ¿por qué investigabas las condiciones de mi herencia? ¿Por qué te preguntabas cómo podría afectar a la división de bienes un hijo nacido fuera del matrimonio? Nathaniel suspiró y se recostó en el sofá. Bien, sí, yo también pensaba en las finanzas. Iba a ser padre, necesitaba medios para mantener a mi hijo. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en eso? Lidia sintió que una oleada de rabia crecía en su interior. Llevas años utilizándome, viviendo de mí, dejándome pagar la hipoteca, las facturas, tu equipo, y, sin embargo, seguías posponiendo hablar de tener un hijo propio, el que yo soñaba. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no quería tener un hijo contigo? Su voz se endureció. Tal vez porque no te veía como la madre de mis hijos. Siempre en el trabajo, siempre con tus números. ¿Qué clase de madre serías? Las palabras dolieron, pero Lidia no mostró el dolor. No te atrevas a echarme la culpa, dijo en voz baja pero con firmeza. Tú traicionaste nuestro matrimonio, tú me mentiste a la cara. Tú fuiste quien me engañó no solo a mí, sino también a Farrow. ¿Y quién crees que nunca fui? Se inclinó hacia adelante con un brillo peligroso en los ojos. Exitosa, autosuficiente, honesta, lo miró fijamente. Te has estado escondiendo a mis espaldas todos estos años, utilizando mi dinero, mi apoyo, mi amor, y cuando tuviste la oportunidad de conseguir algo más, mi herencia, decidiste arruinarte. Tener un hijo con otra mujer, utilizar a ese hijo como palanca para conseguir dinero. Nathaniel guardó silencio, y hubo más reconocimiento en ese silencio que en cualquier palabra. ¿Qué te dijo Farrow?, preguntó al fin. La verdad, que te presentaste ante ella como un fotógrafo divorciado y de éxito, que prometiste casarte con ella en cuanto hubieras solucionado los trámites con tu exmujer, que lloraste de felicidad cuando supiste que ibas a tener una hija. Arrugó la nariz ante las últimas palabras. No debería haberte involucrado en esto. No lo hizo. Fui yo quien la encontró y le dijo quién era. Lidia observó su reacción. Estaba conmocionada, Nathaniel. Yo también. Los dos creíamos conocerte. Los dos estábamos equivocados. Él negó con la cabeza y de repente se acercó y le cogió la mano. Lidia, escucha. Su voz se volvió más suave, casi suplicante. Sé que esto tiene muy mala pinta, pero ¿podemos hablar con calma? Admito que cometí un error. ¿Un error? Ella sacó la mano. ¿Llamas a eso un error? Llevas casi un año con una doble vida. Vale, un error no, suspiró. Hice algo terrible, traicioné tu confianza, pero tienes que entender que estoy confundida. Conocí a Farrow, me enamoré. Sí, tendría que haberte hablado enseguida, pero tenía miedo de hacerte daño. Lidia lo miró con incredulidad. ¿De verdad pensaba que ella le creería? ¿Por eso decidió mentirnos a los dos? ¿Para que no le hicieran daño? Sé que suena estúpido, se pasó una mano por la cara. Pero realmente no quería que nadie saliera herido, simplemente no sabía cómo salir de la situación.
Y decidí salir a través de mi herencia, afirmó Lidia. Nathaniel negó con la cabeza. No, no lo hiciste. Sí, me informé sobre el fideicomiso, pero solo para ver qué pasaría en caso de divorcio. No pensaba engañar a nadie. Basta. Lidia levantó la mano. Deja de mentir. He visto los papeles. He hablado con Farrow. El rompecabezas está encajando, Nathaniel. Él la miró durante un largo momento. Luego su rostro cambió. La máscara del remordimiento había desaparecido. Había un hombre diferente sentado frente a ella, frío, calculador. De acuerdo, dijo. ¿Quieres la pura verdad? Aquí está. Sí, estaba contigo por el dinero. No solo por el dinero. Al principio me gustabas de verdad. Pero luego se encogió de hombros. Entonces quedó claro que nunca ibas a ser el indicado para mí. Demasiado correcto, demasiado predecible. Trabajo, casa, trabajo. Sin vuelo, sin pasión. Cada palabra golpeaba como un látigo, pero Lidia mantenía la calma. Pero no podía irme, continuó. ¿A dónde? ¿A qué? No tenía carrera, ni ahorros. Tú eras una solución conveniente. Me proporcionabas estabilidad mientras me buscaba a mí misma. Y entonces apareció Farrow, dijo Lidia. Sí, asintió. Joven, brillante, llena de vida. Para nada como tú. Ella me hacía sentir viva, pero dejarte así sería económicamente imprudente. Así que decidiste esperar hasta que obtuviera mi herencia, terminó Lidia por él, o encontrar una manera de acceder a ella a través del hijo de Farrow. Sería una tontería irme con las manos vacías después de 6 años de matrimonio, dijo sin pretenderlo, como si estuviera hablando de un negocio. Sobre todo porque tengo un hijo al que mantener. Un hijo que pensabas utilizar como medio para ganar dinero. Lidia negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo más repugnante? No es que me engañaras, ni siquiera que hayas mentido. Es que estabas dispuesto a utilizar a tu propio hijo nonato en tus maquinaciones. No seas dramática, hizo una mueca. Solo quería mantener a nuestra hija. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Nuestra hija? Intervino Lidia. ¿Te refieres a Farrow y a ti? Porque yo soy el extraño en esta ecuación. Nathaniel suspiró, como si estuviera hablando con un niño confundido. Lidia, seamos realistas. Nuestro matrimonio ha terminado. Ahora solo es cuestión de cómo vamos a separarnos. Podemos montar un escándalo con tribunales y abogados, o podemos resolverlo de una manera civilizada. ¿Y qué significa civilizado para ti? Voy a Farrow, criamos a nuestro hijo. Acuerdas un generoso acuerdo financiero, digamos, la mitad del valor de la casa y parte de tu fondo fiduciario cuando tengas acceso a él. Todos contentos, sin litigios. Lidia le miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. Incluso ahora seguía intentando manipularla. «Fuera de mi casa», le dijo en voz baja pero con firmeza. «¿Qué? Ya la has oído, recoge tus cosas y lárgate, ahora mismo». Nathaniel sonrió. «No seas ridícula. Estamos en mitad de la noche. ¿A dónde voy a ir?» «No me importa», su voz era gélida. «A casa de Farrow, al hotel, afuera. Este ya no es mi problema». «También es mi casa», empezaba a molestarse. «Tengo derecho a estar aquí». «La casa está a mi nombre», le recordó Lidia. «Yo pago la hipoteca. Solo estás aquí porque yo te dejaba. Ahora ya no». La miró con creciente enfado. «No puedes echarme así como así». «Sí que puedo», se puso en pie. «Tienes una opción. O te vas o llamo a la policía. Seguro que les interesará saber los tejemanejes financieros que has hecho con mi dinero. Son amenazas vacías. Compruébalo». Lidia sacó su teléfono. «Te estoy haciendo un favor, Nathaniel. Te estoy dando la oportunidad de irte con dignidad, no esposado». Se pusieron uno frente al otro. En sus ojos se reflejaba la derrota. «Te vas a arrepentir de esto», dijo finalmente. «Solo me arrepiento de los 6 años que he malgastado contigo», replicó ella. «Ahora recoge tus cosas. Tienes 20 minutos». Nathaniel subió las escaleras. Lidia le oía caminar por el dormitorio abriendo armarios.
15 minutos después bajó con 2 bolsas grandes. «Recogeré el resto más tarde. Empaquetaré tus cosas y las pasaré por el abogado», contestó Lidia. Las llaves de casa sobre la mesa. Lanzó el manojo de llaves. Tintinearon al chocar contra el cristal. «Te vas a arrepentir de haber elegido este camino», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Aún así me llevaré mi parte». «Inténtalo», le siguió Lidia. «Estoy segura de que al juez le interesará saber cómo te has gastado mi dinero en mantener a una amante». Nathaniel se detuvo ante la puerta, se dio la vuelta. La sonrisa que antes le había parecido encantadora a Lidia apareció en su rostro. «No creas que se ha acabado», dijo en voz baja. «Es solo el principio». Con esas palabras, salió, y Lidia cerró la puerta con todos los cerrojos. Luego apoyó la espalda contra ella y se permitió lo que había estado conteniendo toda la noche: lágrimas. Al día siguiente, Brandon Maddox, su colega del departamento fiscal, la llamó con noticias inesperadas. Nathaniel había acudido a la oficina intentando acceder a su ordenador con el pretexto de llevarse unos archivos. Brandon, agradecido, lo rechazó y se ofreció a llamar a Lidia, tras lo cual Nathaniel se retiró precipitadamente. Preocupada, Lidia aceptó la oferta de Brandon de almorzar juntos para discutir los aspectos financieros del divorcio. Resultó ser un interlocutor inesperadamente comprensivo, ya que había pasado por su propio proceso de divorcio hacía varios años. «Lo primero que hay que hacer es asegurar las finanzas», dijo, removiendo su café. «Bloquea las tarjetas conjuntas, cambia las contraseñas, avisa al banco. A juzgar por el hecho de que tu ex intentó acceder a tu ordenador, puede que no pare». Lidia asintió, tomando notas. Brandon estaba demostrando ser no solo un colega, sino un valioso aliado. Su enfoque calmado y razonado la ayudaba a ver la situación con más claridad, sin las emociones que aún bullían en su interior. «Gracias», dijo cuando terminaron de comer. «No sabes cuánto me ha ayudado». «De nada», sonrió él. «Y si necesitas hablar, bueno, ya sabes dónde encontrarme». 6 meses pasaron volando como un día. Lidia miró los papeles que había sobre la mesa. Un certificado de divorcio firmado por un juez hacía 2 días. Líneas limpias y nítidas que ponían fin oficialmente a 6 años de su vida. 6 años de ilusiones, esperanzas y decepciones. «Enhorabuena», sonrió Martha Kingsley, su abogada, al otro lado de la mesa. «Es usted oficialmente una mujer libre, señorita Hammond». Lidia pasó el dedo por encima del documento. Extrañamente, no sintió ni triunfo ni alegría especial, solo fatiga y un tranquilo alivio. «Gracias por tu trabajo, Martha», dijo. «Sin ti, las cosas podrían haber acabado de forma muy distinta». La abogada asintió. Era la mejor en lo suyo, dura, con principios y extremadamente atenta a los detalles. Eran esas cualidades las que habían ayudado a proteger el patrimonio de Lidia de las reclamaciones de Nathaniel. Su exmarido cometió un grave error al intentar reclamar su fondo fiduciario. Martha reunió los papeles en una pila ordenada. Su abogado debía de haberse dado cuenta de que, con semejantes pruebas de fraude financiero, no tenían ninguna posibilidad. Lidia recordó el juicio. Nathaniel, impecablemente vestido, con una expresión de inocencia indignada en el rostro. Sus intentos de presentarse como la víctima de un matrimonio frío y una esposa emocionalmente inaccesible. Y la conmoción en su rostro cuando Martha presentó todas las pruebas de su doble vida, su malversación de los fondos de Lidia y sus intentos de acceder a su herencia. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Martha, interrumpiendo sus recuerdos. «Vivir», respondió Lidia con sencillez. «Vivir su vida, sin mentiras ni manipulaciones». Al salir del despacho del abogado, respiró profundamente el aire fresco de la primavera. Abril en Renton era hermoso, cerezos en flor, sol radiante, viento cálido. Hacía 6 meses, cuando había echado a Nathaniel de casa, era otoño. Ahora era primavera, en la naturaleza y en su vida.
Muchas cosas habían cambiado en esos 6 meses. Vendió la casa, demasiado grande para ella sola y llena de recuerdos dolorosos. Compró un piso acogedor en el centro de la ciudad, con vistas al parque. Cambió su peinado, su vestuario, incluso algunas de sus costumbres. Era como si estuviera mudando la vieja piel, bajo la cual se formaba una nueva Lidia, más fuerte, más segura de sí misma. Pero lo más importante es que aprendió a confiar en su intuición. Se acabaron los «a lo mejor me lo he imaginado» o «a lo mejor estoy exagerando». Aquel día de otoño en que había visto a Nathaniel con Farrow fuera del hotel había sido para ella una lección para toda la vida. Cree lo que ves, no lo que te dicen. Pensar en Farrow provocaba en Lidia sentimientos encontrados. No habían hablado desde aquella fatídica conversación en el Morning Dew Café. Lidia había pensado en llamarla varias veces para ver cómo iba el embarazo, pero se había detenido cada vez. ¿Qué podía decirle? ¿Qué derecho tenía a inmiscuirse en la vida de aquella mujer, aunque sus destinos estuvieran tan extrañamente entrelazados? Lidia se subió a su nuevo coche, el compacto Volvo plateado que había comprado para sustituir al voluminoso todoterreno que Nathaniel y ella habían elegido juntos. Otro cambio, otro símbolo de su nueva vida. Pasó por el supermercado para comprar comida para la fiesta. Hoy celebraba su divorcio, no sola, sino con las 2 personas que la habían apoyado todos estos meses, Thelma Weathers y Brandon Maddox. En la sección de alimentación infantil, Lidia se quedó mirando los coloridos tarros de purés. En un momento dado se sorprendió pensando, «Me pregunto si ya habrá nacido el bebé de Farrow». Según sus cálculos, nacería a principios de marzo. ¿Lidia? Una voz detrás de ella la hizo estremecerse y darse la vuelta. Frente a ella estaba Farrow Kinnock. Seguía siendo la misma chica pelirroja de ojos verdes, pero notablemente cambiada. Su barriga de embarazada había desaparecido y su rostro tenía nuevos rasgos, cansancio y cierta fuerza interior al mismo tiempo. Llevaba una cesta con cosas de bebé en las manos y una mochila colgada del hombro, en la que Lidia podía ver una carita enmarcada por una pelusa rojiza. «Farrow», intentó disimular Lidia. «¿Cómo estás?» «Viva». Farrow sonrió con una comisura de los labios. «Como ves, ya no estoy en situación». «Enhorabuena», dijo Lidia con sinceridad mirando al bebé. «Es una niña, ¿verdad?» «Sí», Farrow miró al bebé con orgullo. «Adelaida, ya tiene 1 mes y 3 semanas. Es un nombre bonito». Lidia se sintió incómoda. ¿Qué más debería decir? ¿Preguntar por Nathaniel? ¿Fingir que nunca había pasado? Farrow también parecía avergonzada. Se movía de un pie a otro, ajustándose la correa del portabebés. «Mira», dijo al fin, «sé que es raro. Tú y yo somos, bueno, no somos exactamente conocidos. Pero, ¿por qué no tomamos un café? Hay algo de lo que me gustaría hablar». Lidia dudó. Su primer instinto fue negarse, evitar una conversación potencialmente dolorosa. Pero la nueva Lidia, la que se había ido formando en los últimos 6 meses, no huía de las situaciones difíciles. «De acuerdo», asintió. «Hay una cafetería en la esquina de la tienda». Se sentaron en una mesa en el rincón más alejado. Farrow sacó con cuidado el portabebés y lo dejó a su lado, mirando de vez en cuando al bebé dormido. «Es muy bonita», dijo Lidia, mirando la carita de mejillas regordetas. «Gracias», sonrió Farrow con ese orgullo especial que solo tienen las madres primerizas. «Es una buena niña. Casi nunca llora, excepto cuando tiene hambre». Hubo una pausa. Ambas mujeres miraron al bebé, evitando encontrarse con sus ojos. «Nathaniel no está contigo», dijo finalmente Lidia. No era una pregunta. Farrow negó con la cabeza. «No, se ha marchado, justo después de que me contaras la verdad». «Lo siento», dijo Lidia automáticamente, pero Farrow se limitó a hacer un gesto con la mano. «No lo sientas.
Ahora me doy cuenta de que no es el tipo de hombre con el que querría criar a un hijo. Pero entonces... tartamudeó. Entonces fue difícil. Lidia esperó en silencio a que continuara. Vino a verme aquella noche. Farrow miró su taza como si pudiera ver los acontecimientos de hacía 6 meses. Gritando que lo había estropeado todo por hablar contigo, que él tenía un plan y yo lo había arruinado. No le dejé entrar en el piso y se marchó. Luego llamó varias veces, rogando por una oportunidad, luego amenazando. Nathaniel clásico, ahora me doy cuenta. Ese es realmente su estilo, asintió Lidia. Manipulación de todo tipo. Al cabo de una semana las llamadas cesaron, continuó Farrow. Pensé que se había calmado. Entonces me enteré por un amigo común de que estaba saliendo con una mujer de Bellevue, una galerista o algo así. Lidia sintió que se le tensaban las tripas. No eran celos. Esos sentimientos habían desaparecido hacía tiempo. Fue al darse cuenta de que Nathaniel no había cambiado. Solo había encontrado una nueva víctima. April Guthrie, dijo. Oí hablar de ella por un conocido común. En realidad es dueña de una pequeña galería de arte contemporáneo, divorciada, sin hijos. Se rumorea que su ex marido le pagó una buena indemnización. Es de su tipo, sonrió Farrow con amargura. Espero que sea más lista que nosotros. O que al menos contrate a un buen asesor financiero, añadió Lidia, y ambas mujeres rieron de repente. Fue un momento extraño, reírse de una experiencia dolorosa compartida, pero había algo purificador, curativo, en aquella risa. «Sabes», dijo Farrow, cuando se hubieron calmado, «tengo que darte las gracias. Si no hubiera sido por ti, seguiría viviendo de ilusiones. Casada con él, dejando que dirigiera mi vida. Tú me salvaste de eso». Lidia sacudió la cabeza. «De nada. No lo hice por ti, lo hice por mí. Los dos fuimos víctimas del mismo engaño, solo que yo lo vi antes. Aún así», Farrow le cubrió la mano con la suya. «Gracias». En ese momento, el bebé del portabebés se agitó y emitió un sonido grave como el maullido de un gatito. Farrow se volvió inmediatamente hacia ella para comprobar si estaba bien. «Solo se está estirando», dijo con una sonrisa. «Pronto se despertará y pedirá el almuerzo». Lidia miró esta imagen con una calidez inesperada. A pesar de todas las circunstancias, el nacimiento de un hijo siempre era un milagro. «¿Cómo lo llevas?», preguntó. «¿Sola? ¿Con un recién nacido?» «No es fácil», admitió Farrow, «pero mi madre me ayuda. Se ha venido a vivir conmigo un tiempo, y la tienda ha sido muy complaciente, dándome unas largas vacaciones pagadas». «¿Ah, financieramente?», preguntó Lidia con cautela. Farrow se encogió de hombros. «Sería mejor que Nathaniel pagara la manutención, pero para eso tendría que hacer oficial la paternidad y está evitando las pruebas. Dice que no está seguro de que el bebé sea suyo», sacudió la cabeza. «¿Te lo imaginas? Después de todas sus lágrimas y promesas». Lidia no se sorprendió. Típico de Nathaniel. Cuando un hijo podía ayudarle a conseguir dinero, le entusiasmaba. Sin embargo, cuando el niño se convertía en una carga financiera, se retractaba de inmediato. «Tengo una buena abogada», dijo. «Martha Kingsley. Me ayudó a ganar un caso de división de bienes. Creo que podría ayudarte con la paternidad y la manutención». Farrow pareció sorprendido. «¿Me estás ofreciéndote a ayudarme? ¿Después de todo lo que ha pasado?» «Te estoy ofreciendo el contacto de una buena profesional», aclaró Lidia. «No fue culpa tuya que Nathaniel fuera un mentiroso y un manipulador. Y desde luego, no es culpa de tu hija. Merece que su padre la apoye, sea el padre que sea». Farrow guardó silencio un momento y luego asintió. «Gracias. Me llevaré los contactos. No estoy segura de poder permitírmelo, pero la primera consulta es gratuita», dijo Lidia. «Después, depende de ti». Sacó un bolígrafo del bolso y escribió el número de Martha en una servilleta. Se lo dio a Farrow.
Dile que es de mi parte. Ella lo entenderá. Adelaida eligió ese momento para despertarse por fin y dar a conocer al mundo sus necesidades con un grito fuerte y exigente. Farrow la abrazó de inmediato, meciéndola y tarareando suavemente. «Tengo que irme», dijo tranquilizando a la niña. «Tiene hambre y no he traído biberón». «Por supuesto», se levantó Lidia. «Ha sido un placer inesperado conocerla». Farrow sonrió mientras seguía acunando a su hija. «Fue un placer conocerte a ti también. Y ya sabes, ¿podríamos repetirlo alguna vez?» «Ahora no, cuando Ada sea un poco mayor. Beberemos algo más fuerte que el café y hablaremos de algo agradable en lugar de Nathaniel». Lidia se sorprendió al ver que le gustaba la idea. «Me encantaría. Aquí tienes mi número». Escribió su número de teléfono en otra servilleta. «Llámame cuando estés lista». Se despidieron y Lidia vio alejarse a Farrow acunando al bebé. Extrañamente, el encuentro no le dejó amargura, sino una especie de paz. Era como si se hubiera cerrado otra gestalt, otra página del pasado. Por la noche, Lidia recibió invitados en su nuevo piso. Thelma Weathers fue la primera en llegar, con una botella de champán y una caja de galletas caseras. «Querida, estás preciosa», exclamó la mujer mayor, abrazando a Lidia. «La libertad te sienta muy bien». «Gracias, Thelma», sonrió Lidia al aceptar los regalos. «Yo también me siento mejor. Ya lo creo, librarse de un lastre como Nathaniel haría sentirse mejor a cualquiera». Pasaron al salón, donde Lidia ya había puesto la mesa. No era nada del otro mundo, aperitivos ligeros, ensaladas, fruta, pero todo estaba muy bien decorado, con buen gusto. «Mi niña», Thelma miró a su alrededor, «has hecho de este piso un hogar, y tan rápido». Lidia se había esforzado mucho en el arreglo del nuevo hogar. Paredes brillantes, muebles minimalistas, acentos luminosos en forma de cuadros y textiles. Nada que ver con los muebles pesados y oscuros que Nathaniel y él siempre habían preferido. El timbre anunció la llegada de Brandon. Entró, un poco avergonzado, llevando un ramo de tulipanes amarillos y una botella de buen vino. «Espero no llegar tarde», dijo, entregándole las flores a Lidia. «Llegas justo a tiempo», sonrió ella al aceptar el ramo. «Thelma acaba de llegar. Ven a conocerla». Brandon y Thelma se estrecharon la mano. A pesar de su diferencia de edad y estilo de vida, no tardaron en encontrar puntos en común. Ambos eran astutos observadores de la vida. Ambos valoraban la honestidad y la franqueza. «Entonces», dijo Thelma mientras todos tomaban asiento en la mesa y Lidia servía el champán en las copas, «¿por qué brindamos? ¿Por el divorcio? ¿Por la libertad? ¿Por una nueva vida?» «Por la verdad», dijo Lidia levantando su copa. «Por ver las cosas como son, y por las personas que nos ayudan a hacerlo». Chocaron las copas. Brandon miró a Lidia con una cálida sonrisa que se le había hecho familiar en los últimos meses. Su relación se había desarrollado lentamente, con cautela. Primero reuniones puramente de negocios, luego almuerzos amistosos, luego ocasionales pero significativas conversaciones telefónicas nocturnas. Nada forzado, nada forzoso. Solo dos personas descubriéndose gradualmente la una a la otra. «Hoy he conocido a Farrow», dijo Lidia, poniéndose la ensalada, «con un bebé». Thelma y Brandon se miraron. Ambos conocían la historia de principio a fin. Thelma como co-conspiradora en la investigación, Brandon como confidente durante el proceso de divorcio. «¿Y cómo estaba ella?», preguntó Thelma. «Está aguantando», se encogió de hombros Lidia. Nathaniel la había dejado justo después de que todo saliera a la luz. Se buscó un nuevo patrocinador. «Típico», resopló Thelma. «La gente como él siempre nada río abajo hacia la orilla más conveniente». «Esa orilla se derrumbará tarde o temprano», señaló Brandon. «La gente así no cambia. Seguirá jugando su juego hasta que alguien vuelva a revelar sus cartas». «No es asunto nuestro», sacudió Lidia la cabeza. «Por fin me he librado de él. Farrow también.
aunque sea a costa de la maternidad en solitario. Esperemos que April sea lo bastante lista como para discernir su verdadera naturaleza antes de que sea demasiado tarde. Cuando dijiste que te habías reunido con Farrow, temí que hubiera habido algún tipo de escena entre vosotros dos, admitió Thelma. Aún así, la situación es delicada. En absoluto, sonrió Lidia. Mantuvimos una conversación civilizada. Incluso le di los contactos de Marta para la demanda de paternidad y la pensión alimenticia. Eres una mujer increíble, Lydia Hammond, dijo Brandon, mirándola con admiración. No todo el mundo podría haber sido tan generosa con la antigua amante de su marido. No es una cuestión de generosidad, sacudió la cabeza. Es solo que me doy cuenta de que ambos fuimos engañados, y si puedo hacer algo para ayudar a un niño inocente, ¿por qué no? La velada continuó en un ambiente cálido y amistoso. Hablaron del trabajo de Lidia, la habían ascendido, del nuevo libro que estaba escribiendo Thelma, una novela policíaca inspirada en su investigación, de los planes de Brandon de montar su propia consultora. Nadie mencionó a Nathaniel más de lo que exigía el contexto. Se había convertido en parte del pasado, una herida dolorosa pero ya cicatrizada. La cicatriz permanecería, pero el dolor había desaparecido. Más tarde, mientras Thelma cogía un taxi para volver a casa y Brandon ayudaba a Lidia a recoger la mesa, se hizo entre ellos un silencio acogedor, del tipo que se produce entre personas que se sienten cómodas la una con la otra. Gracias por lo de esta noche, dijo él, metiendo los platos en el lavavajillas. Ha estado muy bien. Gracias a ti por venir, contestó Lidia, y por todo lo que has hecho por mí durante estos meses. Brandon se volvió hacia ella, ligeramente avergonzado. No he hecho nada especial, solo he estado a tu lado. A veces eso es lo más especial, dijo ella en voz baja. Se quedaron mirándose y Lidia pensó en lo extraña que era la vida. Hacía 6 meses su mundo se había derrumbado al ver a su marido con otra mujer, y hoy estaba aquí, en su nueva casa, con un hombre que nunca había intentado manipularla, nunca le había mentido, nunca la había hecho dudar de sí misma. ¿Sabes qué es lo más increíble?, ella dijo. Estoy agradecida por lo que pasó, por toda la pesadilla con Nathaniel, por la traición, por el dolor, porque sin eso no sería quien soy ahora. Brandon sonrió y había comprensión en sus ojos. A veces tenemos que atravesar la oscuridad para ver la luz, dijo. Y tú lo hiciste, Lidia. Atravesaste la oscuridad y saliste fortalecida. Ella asintió, sintiendo que un calor se derramaba en su interior. No pasión, no enamoramiento ciego, como el que había sentido Nathaniel al principio de su relación, sino algo más profundo, más real, algo basado en el respeto y la comprensión mutuos. Nuevos horizontes, dijo ella, alzando la copa con el resto del champán. Nuevos horizontes, repitió Brandon, acercando su copa a la de ella. Al otro lado de la ventana, el Renton primaveral se inundaba de la luz del atardecer.